Estos ejercicios que vienen ahora son de trabajo. Acuérdense que hicimos por ahí el 43, creo que nos quedamos allí, ¿no? No, hicimos el 44. Pues ya hemos hecho muchos, ya. ¿Sí se fijan? Le voy a ver el canal en YouTube, ¿para qué? Veo Maxor. Estos problemas son de trabajo, miren, todos ellos son de trabajo. Aquí de trabajo tiene algunas cuestiones interesantes que ya no vamos a comentar, sino que nos vamos a ir directamente a un ejercicio. Del 45 al 48 son problemas de este tipo. A ver, escójanse uno. ¿Sale? ¿Mandé? Bueno, dice, un trineo es empujado a lo largo de una trayectoria, bueno, a lo largo de una subida a través de la nieve por una colina. Una fuerza de 30 libras actúa en un ángulo de 40 grados sobre la horizontal, moviendo el trineo 80 pies. Encontrar el trabajo realizado por la fuerza. ¿Sale? Entonces, en ese tipo de problemas, de ejercicios, a veces es muy interesante, muy importante. Interesante, importante y sobre todo ilustrativo hacer un dibujo del problema para que sepamos cómo plantearlo adecuadamente. Entonces, lo que me dice el ejercicio es que yo tengo una pendiente en una colina, ¿verdad? ¿Sí? La cual forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal, ¿vale? Y tengo un trineo al cual le aplico una fuerza de 30 libras. Ah, pero espérenme. No es así. ¿Es empujada a lo largo de una trayectoria horizontal? Sí, estoy yo mal, no es una colina. A ver, ¿quién tiene la traducción en español? Ay. ¿Cómo es? Sí, creo que es así, mira. Aquí es el trineo y yo le aplico una fuerza, pero la fuerza es la que forma el ángulo de 60 grados, no el movimiento del trineo. Sí, ¿verdad? A ver qué dicen, ingeniero. Una fuerza de 30 libras que actúa con un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. 30 libras fuerza con un ángulo de 40 grados con la horizontal. Mueve el trineo una distancia de 80 pies. Hay que calcular el trabajo. Yo aquí leí mal, no es una colina. ¿Qué significa rock? ¿Sendero? Ok, pues sí, es que yo lo traducí como colina, entonces creí que iba de subida, ¿verdad? Pero no es una subida, es pues un camino, pues, ¿sí? Ahí yo me equivoqué. Bien, quien forma un ángulo de inclinación con horizontal es la fuerza. ¿Sí se me acuerdo? Bien, ¿pudieras apagar el cañón? Gracias. Entonces, ese es el dibujito del problema. Si se fijan, la distancia que esa fuerza va a actuar, en la que la fuerza va a actuar para mover el trineo, es de 80 pies. Esa es la distancia. Pero, ¿hacia dónde se va a mover el trineo? Pues obviamente se va a mover a la derecha. ¿Por qué? Pues porque la fuerza tiene sentido derecha arriba, ¿sí o no? O arriba derecha. O de forma de
de coordenadas geodésicas. Este, norte, noreste. ¿Sí están de acuerdo? 40 grados noreste. Si lo queremos ver con coordenadas geodésicas. ¿Sí? O con los puntos cardinales, no sé. ¿Sí? Bien. Entonces, esto yo lo puedo representar vectorialmente así. Aquí está la fuerza. La fuerza y tengo el desplazamiento. Es muy diferente la distancia al desplazamiento. El desplazamiento es un vector y la distancia es un escalar. Ahora, la distancia es la magnitud del desplazamiento, porque eso ya lo hemos dicho. Todo vector tiene asociado un escalar que es su magnitud, intensidad o norma. La magnitud, intensidad o norma del desplazamiento se llama distancia o longitud. ¿Sí? Entonces, esto es longitud, pero se va a mover hacia allá, entonces ya tenemos desplazamiento. ¿Sí están de acuerdo? Que es un vector. Y es de 80 pies al este, por ejemplo, ¿no? Al este o a la derecha, como gustes. Ahí están mis dos vectores. El ángulo entre ellos es de 40 grados. Entonces, pues ya, ¿cómo sacaría el trabajo? Yo sé que el trabajo es el producto punto de la fuerza con el desplazamiento, pero dadas las características del ejercicio, esto es que voy a utilizar esta versión de la fórmula. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuánto vale la magnitud de la fuerza? 30 libras. Aquí yo le puse libras por pie, no, perdón, es 30 libras. Yo creo que esto era el trabajo, ya no, pero me está dando, eso es la fuerza, no trabajo. Trabajo sí va a ser libras pie. ¿Cuánto vale la distancia? 80 pies. Por coseno de 40. Y ya, ustedes lo resuelven. Y ya les va a dar las unidades en libras por pie. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces. Pasamos al siguiente tema, que es el producto cruz. ¿Pudieras, por favor, encender el cañón, ingeniero? Gracias. ¿Ya? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Nadie? Dice, entonces recuerden, las unidades van a ser libras por pie. ¿Sí? Déjenme borrarle para que no haya ahí distracción. Bien. Dice, el producto cruz de dos vectores no es el producto punto. O a diferencia del producto punto, es un vector. ¿Por qué dice a diferencia? Porque el producto punto era un escalar. Entonces, por eso dice, a diferencia del producto punto, es un vector. Por esta razón, también se le llama producto vectorial. Ahora, el producto cruz se lee así, A cruz B. A cruz B. ¿Sí? Así se lee. El otro era A punto B. Este es A cruz B. Y se define cuando A y B son vectores tridimensionales. Aquí nos está diciendo que el producto cruz solamente se puede hacer con vectores en 3 dimensiones, pero en realidad no necesariamente esto es cierto. También se puede hacer producto cruz con vectores en 1 dimensión o 2 dimensiones y hoy vamos a ver cómo se hace. ¿Sí?
Pero sí es también verdad que al igual que lo de producto cruz, solamente vamos a poder esto visualizarlo hasta 3 dimensiones. Si se acuerdan lo de producto punto, pues ese no tiene límites, ¿verdad? No tiene límites. Por ejemplo, recuerden el problema del el vendedor callejero. Los vectores eran de 3 componentes, ¿recuerdan? Porque eran 3 productos. Pero pudo haber vendido, por ejemplo, aparte de hamburguesas, hot dogs y bebidas, a lo mejor guajolotes, tacos, gorditas, guaraches, sopes, y entonces ya, ¿cuántos productos van? Pues ya por lo menos van como 7, ¿sí o no? Y cada producto tiene su precio, sería ¿cuántos vectores? De 7 componentes, no físicos, pero a fin de cuentas vectores, ¿recuerdan eso? ¿Sí o no? Aquí sí es muy importante que sea como máximo 3 dimensiones. ¿Por qué? ¿Por qué hasta 3? Porque para cuestiones prácticas el producto cruz solamente es hasta 3 dimensiones, ¿sí? Vectores de 3 dimensiones. De hecho, en el libro no hay ejercicios con 4 o más dimensiones. Esto sí puede suceder ya en un campo avanzado de la matemática o de la investigación o de geometría diferencial, por ejemplo, que en un momento dado, cuestión práctica, pues no es muy común, pero sí se podría llevar a cabo, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí dice definición, si yo tengo 2 vectores A y B, cuyas componentes son respectivamente A1, A2, A3, B1, B2, B3, entonces el producto cruz de A con B es el vector A cruz B, cuyas componentes son estas. Entonces vean aquí cómo ya el cálculo de las componentes de un producto cruz pues son no tan fácil de hacer, ya tiene cierta complejidad o cierta pues estructura, a diferencia del producto punto que pues era la suma de los productos de las componentes correspondientes, nada más. Aquí ya no. Ahora, también hay que decir que el producto cruz se le llama también producto vectorial o producto externo. Tiene 3 nombres, al igual que el otro. El otro era producto punto, producto escalar o producto interno. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Ahora, para entender cómo es que se obtiene esta fórmula para determinar el producto cruz de 2 vectores, pues tenemos que repasar un poquito el concepto de determinante. Yo no sé si esto ya lo vieron ustedes en álgebra. Bueno, ¿quiénes ya llevaron álgebra lineal? ¿Quiénes ya lo llevaron? ¿Nada más? ¿Nadie más ha llevado determinantes? Bueno, álgebra lineal, ¿no? ¿Quiénes vieron determinantes en la prepa? ¿Quiénes? ¿No? Bueno, miren, ese tema de determinantes, ¿pudieras apagarle, por favor? ¿Sí? Gracias. Bueno, ahorita ya que le apague el otro joven para que también participen. Sigues tú después, ¿sí? Bueno, a ver, los determinantes son operadores matemáticos que se les aplican a las matrices cuadradas. ¿Alguien ha visto matrices antes? ¿Quiénes han visto matrices?
¿Quiénes han visto matrices? Bien. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular de números o de funciones, no necesariamente números, también hay matrices cuyos elementos son funciones, que tienen renglones y columnas. Renglones y columnas. Por ejemplo, esto es una matriz. ¿Sí? A ver, más fácil, 5, 8, menos 2, 1. Esa es una matriz. Ya le estoy dando valores a los elementos. ¿Sí? Es un arreglo rectangular de números o funciones, aquí vamos a manejar números, en renglones y columnas. ¿Vale? ¿Sí? Cuando el número de renglones es igual al número de columnas, se dice que la matriz es cuadrada. Luego entonces, esa matriz lo es, porque tiene 2 renglones y 2 columnas. Y toda matriz cuadrada tiene determinante. Determinante que puede ser cualquier número real. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos ese determinante? Bueno, cuando tenemos una matriz 1 por 1, así se llama, o sea, en términos generales, una matriz se determina por su dimensión, que se especifica con un producto cartesiano. El primer número es el número de renglones. Y el segundo número es el de columnas. Entonces, esta es una matriz de n renglones con n columnas. ¿Sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, matrices 1 por 1. ¿Sí? Matrices 2 por 2. Matrices 3 por 3. Si se fijan, aquí ya está más complejito el asunto. Aquí, en una 2 por 2, yo puedo poner los elementos como A, B, C, D. Acá puedo ser A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pero ya para un tamaño de 2 en adelante, ya conviene utilizar subíndices. Entonces, estos dos subíndices, ¿cómo se usan? El primer subíndice se refiere al renglón y el segundo subíndice se refiere a la columna. Por eso es que este elemento es el 2, 3 porque está en el segundo renglón, tercera columna. Este es el elemento 3, 1 porque está en el tercer renglón, primera columna. ¿Sí? Entonces ahí ya utilizamos subíndices. Aquí está, por ejemplo, una 2 por 2. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, los determinantes son operadores que solamente se pueden aplicar a las matrices cuadradas, es decir, que tienen el mismo número de renglones que de columnas. Entonces yo puedo sacarle el determinante a cualquiera de estas, no hay ningún problema. Pero no se lo puedo sacar, por ejemplo, a una matriz que tenga 2 renglones y 4 columnas. ¿Por qué? Porque ya no es cuadrada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sacamos el determinante de una matriz 2 por 2? Yo no sé si esto lo vieron en la prepa, pero el determinante, primero que nada, una matriz se representa con letra mayúscula. Eso hay que entenderlo. ¿Sí?
con letra mayúscula. Y se puede representar el arreglo entre llaves o, como en este caso, corchetes. Algunos también son muy utilizados los paréntesis. De hecho, los más usados son paréntesis, corchetes y ya después las llaves. Las llaves casi no. ¿Sí? Bien. Pero sí es importante entender que se representa con una letra mayúscula y cuando se quiere hacer referencia a los elementos de esa matriz se utiliza la letra correspondiente en minúscula y con subíndices. Por esto es que si esta es la matriz A, los elementos deben de ser A y J. A y J, o sea, I ya vimos que es el renglón y J la columna, ¿no? Si fuera, por ejemplo, la matriz C, entonces deberían de ser puras Cs, C11, C12. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende? ¿Para qué? Para darle una mayor efectividad a mi notación. Pero el determinante se representa ya sea así o ya sea así o ya sea así. Si se fijan, se reemplazan los paréntesis, corchetes o en su defecto llaves por esas barras. Eso es importante. Si yo no uso barras, está mal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco yo una matriz, el determinante de una matriz 2×2? Bueno, si ustedes recordarán, quienes lo vieron, es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Sí? Eso es lo que te dijeron en la prepa. ¿Y cómo se saca el determinante de una matriz 3×3? Bueno, pues aquí ya es un poco más laborioso el asunto. ¿Por qué? Porque seguramente tu profesor te dijo, miren chavos, cuando quieran sacar el determinante de una matriz 3×3, repitan los dos primeros renglones abajo ¿verdad? Y luego unan con líneas horizontales a los elementos que no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna, pero en grupitos de 3. ¿Por qué? Porque es 3×3. Para abajo y para arriba. ¿Sí o no? Y entonces, el determinante es la suma de los productos de los elementos que se encuentran en cada línea, pero los que van hacia abajo van sumados, menos la suma de los productos de los elementos que están sobre las líneas, pero hacia arriba. O lo que es lo mismo, más ese producto de esos elementos, pero negativo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo vieron o no? Oigo. Y hasta ahí quedaba el asunto. De hecho, se quedaba como algo misterioso. ¡Wow! ¿Por qué así? ¿Quién sabe? Pero dijo el profe. Y pues bueno, sacamos el determinante, pero en sí, ¿qué es? Pues no sabes. ¿Sí están de acuerdo? Aquí lo voy a tratar de explicar de forma muy simple, porque explicar en sí lo que es un determinante nos puede llevar bastante tiempo y sobre todo que sí se requerirían pues un poco más de conocimientos, sobre todo en cuestiones como ya como de aritmética avanzada o álgebra moderna, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que no es difícil de entender.
pero que vamos a tratar de explicar muy brevemente, comentando en esencia lo que es el determinante para que se entienda. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué sería el determinante? Bueno, primero que nada tengo yo este arreglo, no hagan caso de lo que está en rojo, ¿verdad? 3 por 3. Y un determinante es la suma de los elementos de la matriz, la suma del producto de los elementos de la matriz que no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna, considerando el signo de su permutación. Por ejemplo, en esta matriz la voy a volver a poner rápidamente. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Si se fijan, estos cuates en el triangulito no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. ¿Sí o no? Entonces puedo multiplicar. Estos cuates que están en la ruedita no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. Entonces los puedo multiplicar. Los que están en el cuadrado no están en el mismo renglón ni en la misma columna, los puedo multiplicar. ¿Sí? Esos elementos que no se encuentran ni en el mismo renglón ni en la misma columna y que los multiplico, dan origen a lo que se conoce como productos elementales. Un producto elemental es el producto de los elementos de una matriz que no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. Eso se llama producto elemental. ¿Sí? Bien. Pero esos productos elementales tienen una permutación que puede ser par o impar. ¿Y eso a qué se va a deber? Al orden del renglón y de la columna en el cual se encuentran. Por ejemplo, los que están en el triangulito, los voy a poner aquí. ¿Sí están de acuerdo? Los que están en el triangulito. Son un producto elemental, pero ¿es par o impar? Bueno, si ustedes se fijan, el primer subíndice dijimos que era ¿qué? Renglón. Y el segundo columna. Entonces el renglón lleva el mismo orden que la columna. El renglón va 1, 2, 3. La columna va 1, 2, 3. Va en orden creciente. ¿Sí? En cambio, los que están en... A ver, voy a poner rayita roja. Los que están debajo tienen rayita roja. ¿Están de acuerdo que también es un producto elemental, verdad? Porque no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. Pero estos cuates, ¿cómo va a ser el rollo? A ver, A31, A22, A13. Vamos a ver qué orden lleva el renglón. El renglón va 3, 2, 1. Va hacia atrás. Va decreciente. ¿Sí o no? A ver, o para que lo entiendan. Va 3, 2, 1. Va así. ¿Sí? Decreciente en orden. Pero la columna va 1, 2, 3. Esa es la creciente. O lo que es lo mismo, va... Ah, no, perdón. Miento. El renglón va 3, 2, 1. 3, 2, 1. Va para acá. ¿Sí o no? Mientras que la columna va 1, 2, 3. ¿Cómo va? Sentido contrario. El orden de la renglón aumenta, perdón, disminuye, y el orden de la columna aumenta. Eso significa que su permutación es impar. Cuando sí llevan el mismo orden,
creciendo el orden del renglón y el de la columna, se dice que es par. ¿Entendió? Entonces esta va par, este es impar. Cuando es par es positiva y cuando es impar es negativa. Entonces este producto va a ser positivo, pero este producto va a ser negativo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Entonces el determinante es la suma de todos esos productos elementales considerando su permutación. Por eso es que en la prepa, ¿a quiénes se acuerdan de este método? Rápido. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Nadie lo vio? ¿Tú, joven? También se vale. Puede ser abajo, a la derecha o a la izquierda. Y el chiste es que luego hacías esto. Lo que les decía es A11, A22, A23. Perdón, A33. ¿Sí? Esto lo voy aquí. Luego más estos de aquí. A21, A32, A13. ¿Sí o no? Más A31, A12, A23. Luego, fíjense, ya hice los que van hacia abajo, ahora los que van hacia arriba. Y esos que van hacia arriba van restados, les decía su profe. Restados. Entonces va a ser A21, A12, A33. Menos A11, A32, A23. Menos A31, A22, A13. Y les decía el profe, sí lo sacan, chavos. Ah, pues órale, está chido. ¿Pero qué es el determinante? Bueno, pues es la suma de los productos elementales, es decir, productos de elementos que no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna, atendiendo el signo de su permutación, que puede ser par o impar. Si es par, quiere decir que lleva el mismo orden, el sentido de los renglones y de las columnas. Si es impar, llevan orden contrario. Cuando es par va sumado y cuando es impar es restado. Entonces, por eso es que este cuate es positivo, porque es par. Vean, ¿cómo va el renglón? 2, 3, 1. Va así. 2, 3, 1. ¿Sí o no? Pero ¿cómo va la columna? 1, 2, 3, 1, 2, 3, lleva el mismo sentido, por eso es que es par, va sumado. Pero este es negativo, ¿por qué? Porque, ¿cómo va el renglón? 1, 3, 2, 1, 3, 2. No oigo. El renglón. ¿Y cómo va la columna? 1, 2, 3. Contrario, por eso se va a restar. ¿Sí? Y aplicando este principio, sucede lo mismo aquí. Si se fijan, ¿cuántos productos elementales hay aquí? Pues nada más 2. Pero este es el par, porque va 1, 2, 1, 2, va sumado. Pero este es impar porque va 2, 1, y este va 1, 2, por eso es que va a restar. Es decir, podemos también ver cómo los productos elementales van a tener tantos elementos como dimensión tenga la matriz. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que viene siendo un determinante. Ahora, ¿por qué? Bueno, a grosso modo, así, en esencia no me estoy saliendo de la esencia de la definición, pero pues una explicación un poco rápida, porque si no, no podemos, no oigo. Entonces, ¿por qué explicamos esto de lo de los determinantes? Muy fácil, porque el producto cruz, esto lo voy a borrar, se obtiene con determinante. A ver, ¿cómo es esto?
Vamos a suponer que A vector está muy clarito. Déjenme lo cambio. A ver cómo salió. Está muy clarito, sí. Pero sí se alcanza a ver. Vamos a suponer que ese es A y este es B. B vector. Dos vectores en R3, ¿no? ¿Sí? Entonces, A cruz B es un vector, porque por eso se llama producto vectorial, porque el resultado es un vector, cuyas componentes vienen allí en esa fórmula que vimos, que está un poquito medio larga. Pero otra forma también de obtenerlo es mediante el determinante, cuyo primer renglón son los vectores base y cuyo segundo renglón son las componentes del primer vector. Y el tercer renglón, las componentes del segundo, bueno, le puse minúsculas, entonces pues déjenme cambiarle para que no haya bronca. ¿Sí? Y cuyo tercer renglón son las componentes del segundo vector. ¿Sí están de acuerdo? Entonces yo voy a evaluar ese determinante 3×3, pero no lo voy a hacer como me dijeron en la prepa, porque me voy a tardar poniendo dos lineecitas abajo, bueno, los dos renglones abajo, o bien las dos columnas a la derecha, que es como decía acá el ingeniero, sino que lo vamos a hacer ya de una forma un poquito más avanzada. ¿Y cómo es eso? Puede ser por como se ve en álgebra lineal, que es por el desarrollo de cofactores, porque ya cuando una matriz es muy grande, 4×4, 5×5, pues no lo vamos a hacer como la de 3×3. Yo utilicé la de 3×3 porque es muy ilustrativa, y ese es el principio del determinante. Pero ya 4×4, imagínense, productos elementales de 4 elementos. Estar viendo cómo va, cuántos productos elementales va a haber. Bueno, en una matriz 3×3 eran 6, ¿sí se acuerdan? En una 4×4, ¿cuántos van a ser? Van a ser bastantes, ¿sí? Y nada más estamos hablando 4×4. Entonces, todo esto va incrementándose en complejidad. Entonces, por eso ya en álgebra lineal, cuando ven determinantes de matrices ya 4×4 o 5×5 en adelante, se utilizan otros métodos como el de cofactores. Entonces, ¿cómo es por cofactores? Fíjense bien, por cofactores es desarrollar por un renglón o por una columna, pero yo voy a desarrollar siempre, en estos casos, por el primer renglón. Entonces cojo el primer elemento del primer renglón, quito el renglón y columna correspondiente, me queda esta submatriz, y como es una matriz 2×2, ya sé que su determinante es el producto de los de la diagonal principal menos el producto de los de la diagonal secundaria. ¿Sí se entendió? Entonces sería A2B3 menos A3B2. ¿Sí están de acuerdo? Obviamente van a decir, no, es que es B2, A3. Sí, pero ponlo en orden alfabético. A3B2, ¿entiende? Y esto es en I. En I. En la primera componente. Voy a utilizar la notación de la tríada. Bueno. Sigue J. Nada más que aquí cuando se desarrolla por cofactores hay que analizar el signo. ¿Quién es el signo? El signo es I más J. La suma del elemento, la suma de el renglón, el número del renglón y de la columna correspondiente a ese número. Como este es el 1, 1, si yo sumo 1 y 1 me da 2. Y ese número
es la potencia de menos 1. Eso me va a dar el signo, por lo tanto es positivo, no hay bronca. Pero en este cuate es el 1, 2. La suma es 3. Va a ser negativo. ¿Qué significa? Que quito el renglón y la columna, me queda esta submatriz, multiplicaría este con este menos este por este. Pero va a ser negativo, entonces nada más le cambio el signo y en realidad sería este por este menos este por este. A3 B1 menos A1 B3. ¿Sí? Y luego sigue el de K. Es el elemento 1, 3. La suma me da 4. Va a ser positivo. Quito el renglón y la columna de K. Me queda esta submatriz. Y entonces ahí como es positivo no hay bronca. Este por este menos este por este. Y entonces sería A1 B2 menos A2 B1. Y si se fijan, esta es la fórmula que viene en el libro. A ver, ¿sí la tienen o no? ¿La tienen en la mano? ¿La tienen en la mano? ¿Sí? Chéquenla, por favor, ¿sí o no es? ¿Sí? Entonces surge de un determinante. Ahora, ustedes van a decir, esto es muy complicado. Bueno, en realidad no lo es. Se les hace así porque muchos no han visto determinantes, desarrollo por cofactores, y por eso es que se les hace de esta manera. Pero no es tan feo. Y no es tan feo porque van a poder utilizar esta fórmula. La van a anotar. Ahora, aun cuando utilicemos la formulita, pues me puede llevar tiempo. Pero ustedes son bien inquietos y bien inteligentes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque seguramente ya notaron una característica que tiene todo esto. ¿Y cuál es esa característica? Muy simple. Para la primera componente, juego con subíndices 2 y 3. ¿Sí o no? Juego con subíndices 2 y 3. Y este es el par, por eso es que A, B, adelante, entonces es 2, 3. Luego, el siguiente es negativo, debe de ser A, B, pero entonces será 3, 2, 3, 2. O más sencillo, jugamos con 2 y 3. AB, 2, 3. Ese es el positivo. El siguiente sé que va a ser AB, pero serán estos mismos números nada más al revés. Luego para la segunda componente jugamos. Para la segunda componente jugamos ¿con quién? Con 3 y con 1. ¿Sí o no? Con 3 y con 1. ¿Sí están de acuerdo? Vean cómo la letra va adelante. AB. AB, AB. Pero el subíndice es el que va a dar el signo. Aquí. Entonces, AB, adelante. Entonces, el primero debe ser positivo, debe ser 3, 1. ¿Sí o no? 3, 1. Tú vas a decir, oye, pero 3, 1 que no va hacia atrás. No, es que después de 3, ¿quién sigue? Sigue el 1, porque se va a cerrar. ¿Sí o no? Si fuera hacia atrás, seguiría el 2. Entonces, adelante va el 1. Ahora, sigue menos AB. Ahora, era 3, 1, va a ser 1, 3. Luego, en la tercera componente jugamos ¿con quién? Con 1 y 2. Sé que es AB, adelante, entonces 1 y 2. Entonces debe ser 1 y 2. 1 y 2. Y la otra va a ser 2, 1. Ahí está. Ni necesitas anotarla. ¿No? Bien, ¿puedes encender el cañón, ingeniero? Gracias. Pues ahí está. Entonces ya vimos clase de álgebra lineal, ¿eh? Ya no me pueden estar diciendo que no lo vimos.
Entonces, fíjense, ya vimos que ese producto cruz lo podemos sacar con un determinante, ya hay una fórmula hecha, ya entendimos cómo es, y todavía cuando hagamos ejercicios se van a dar cuenta que es muy fácil obtenerlo. Vamos a ver este teorema. El producto cruz de dos vectores es un vector que es perpendicular a ambos. ¿Qué significa esto? Si yo hago este producto cruz, voy a obtener un vector, pero ese vector va a ser perpendicular tanto a A como a B. Ese es un teorema. Y más adelante, aquí está incluso la demostración. ¿Sí? Ahora, una cosa también importante. El producto cruz es un vector. ¿Qué sentido va a tener? Bueno, pues el sentido lo puedes sacar en base a el análisis de las componentes, pero también hay una reglita que tenemos que saber, y esa reglita es la regla de la mano derecha. Algo parecido a lo que vimos en el tema de geometría espacial. ¿Sí? Y esa regla de la mano derecha se utiliza para obtener el sentido que va a tener el producto cruz de dos vectores. ¿Y cómo lo aplicamos? Muy sencillo. Agarramos nuestra manita derecha. Mis dedos, excepto el pulgar, todos mis dedos, excepto el pulgar, los voy a orientar de tal manera que vayan de acuerdo a cómo se está haciendo el producto cruz. Si se fijan, aquí tengo los vectores A y B. ¿Sí? Entonces, si yo hago el producto cruz de A con B, significa que voy de A a B. Voy así, de A a B. ¿Sí están de acuerdo? Entonces el pulgar va a apuntar hacia donde es el producto cruz. Ustedes van a decir, a ver, ok, estos deditos van de A a B, pero mira, ¿cómo se hacen los cuernos? Así, ¿verdad? Aquí también voy de A a B, ¿sí o no? También voy de A a B y voy para abajo, no voy para arriba. A ver, lo que pasa es que tienes que hacerlo en el ángulo que sea más pequeño. Sobre el ángulo que es más pequeño. ¿Cuál es? A ver, ¿están de acuerdo que aquí hay dos ángulos? Está teta y está este cuate de acá, ¿sí o no? ¿Cuál es el más pequeño? ¿Teta o teta prima? Teta. Sobre ese vas a aplicar la regla de la mano derecha. ¿Entiende? ¿Se aguantan para el lunes? Porque pues ya se nos ganó el tiempo. ¿Sí? Que pasen buena tarde, Dios mediante, continuamos el lunes. Estén al pendiente para mandarles esa información. Sale. Nos vemos.